ubicarnos en el capítulo 4, versículo 31 al 34. Dice la palabra del Señor de esta manera. Mire lo que dice Juan capítulo 4, verso 31 al 34. Dice así: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. ¿Qué tal si levanta su mano conmigo y dice: Padre eterno, esta noche he venido a este lugar por tu palabra, y yo te ruego, Señor, háblame, dime algo, porque una sola palabra tuya bastará. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis amados, a través de este pasaje quiero compartir una enseñanza que he llamado Primero Dios. Así llama la enseñanza de hoy. ¿Cómo se llama? Eso, se llama Primero Dios. Por supuesto, esta predicación es una invitación a que le demos prioridad a Dios, a que este nuevo año 2023 pongamos a Dios por delante de todo lo que vayamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, el que está a su lado, dígale: primero Dios. Dígale así: primero Dios. Primero tiene que ser Dios. Ese es el mensaje de esta noche. Si se le olvida todo lo demás que vamos a compartir, pues bendito sea el Señor, pero que no se le olvide este título: primero Dios. Listo, si alguien le pregunta afuera de qué hablaron, primero Dios. Ya es suficiente el mensaje o el título: primero Dios. Y voy a comenzar de esta manera. Escuchen esto. Un predicador dijo lo siguiente: el temor de Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es temor de Dios. Pero en el mundo de hoy, en esta generación, hay mucha gente que ama lo que Dios aborrece y aborrece lo que Dios ama. En otras palabras, lo que menos quieren hacer muchas personas hoy es obedecer, seguir la voluntad de Dios, pasando por alto que la voluntad de Dios es lo que realmente necesita todo ser humano para ser libre, para ser bendecido y para ser feliz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, se lo voy a decir así directo. Usted quiere ser bendecido, usted quiere ser libre, usted quiere ser feliz, siga la voluntad de Dios y punto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. Pero mucha gente olvidó eso. Mucha gente le dio la espalda a la voluntad del Señor y solamente quieren hacer su propia voluntad. Me llama la atención que el profeta Isaías dice: ay de los que a lo bueno llaman malo y a los que a lo malo llaman bueno, los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, los que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Ese versículo de Isaías, el profeta, es una radiografía del mundo actual. ¿Están conmigo, sí o no? Es un panorama general de la generación de hoy. Es decir, evidentemente el mundo de hoy, a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. De la luz hacen tinieblas y a lo que es tiniebla lo llaman luz. Y oiga, me causó curiosidad que esta semana compartía con mi esposa en un espacio donde habían otras personas. Y cuando alguna de esas personas habló del cumpleaños de mi esposa, que cumplió la semana pasada, esa persona le dijo: ah, entonces usted es Capricornio.
Y mi esposa sonrió. Sonrió como con un malestar, sí. Yo creo que por dentro tal vez pensó: filistea incircuncisa, ¿cómo me dice eso? Pero cuando yo escuché eso, se me vino a la mente este versículo de Isaías: gente que de las tinieblas hace luz y de la luz tinieblas. La verdad de Dios, que es luz, lo ven como si fueran tinieblas que hay que rechazar. Pero las tinieblas de afuera, que están llenas del maligno, la ven como si fuera su luz. Gente pegada de los ritos, de los riegos, de los horóscopos, de la lectura de cartas. Uno encuentra personas así. Esta semana me llamó un muchacho desesperado con un problema de sentimientos y me dijo que si yo podía mandarle una oracioncita que él pudiera repetir, y que si yo podría decirle con la foto de la muchacha qué le estaba pasando a ella. Hay gente así. Increíble. Increíble. Y eso da cuenta de lo alejada que la gente está del Señor. Ahora, no porque quieran precisamente. Hay gente simplemente que está lejos de Dios porque no conocen y no hay quien les predique. Alguna vez compartía que la gente le cree más al periódico que a la palabra de Dios. La gente le cree más a las noticias que a la palabra de Dios. Y la gente le cree más al horóscopo que a la palabra de Dios. Y un día, por curiosear, tomé el periódico y leí el horóscopo, pero no para ver qué traía para mí. Pues simplemente para ver los errores que hay ahí. Y el horóscopo decía: Tauro, en el futuro conocerás a alguien. Y yo pensé, la gente que lee eso dice: ¿cómo? En el futuro conoceré a alguien. Impresionante. Uy, eso sí es cierto. Y después, pero la gente no nota eso. Conocerás, claro, mira, hermanos, en el futuro ustedes conocerán a alguien más. Y no necesito nada de eso de horóscopos. Luego decía: Aries, vendrán dificultades. Uy, vendrán dificultades. Y la gente se aferra de eso. Y yo no sé si es que les falta 3 dedos de frente o qué, pero no sé cómo no ven eso. Vendrán dificultades. Eso lo dijo Jesús hace 2000 años. En el mundo tendrán aflicciones. Y Jesús no necesitó horóscopos para decirnos esa verdad. Entonces, la gente hoy, con todo lo que les cuento, manifiesta por medio de su estado espiritual que lo que menos quieren es hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero repetirte lo que te dije: si tú quieres ser libre, si tú quieres ser bendecido y si tú quieres ser feliz, mira, lo único que necesitas es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te lo voy a decir de esta manera, mírame acá. Este año 2023 no busques una palabra profética. Este año 2023 no busques que te declaren promesas, que te decreten bendiciones. No busques eso. Busca solamente hacer la voluntad de Dios y ya está, es suficiente. Este año busca únicamente hacer lo que Dios te pide en su palabra y ya está. Él se encarga de todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren que está a su lado y le vio. Yo le dije: busque solamente hacer la voluntad de Dios. No ande buscando cosas cuando la palabra de Dios está llena de la voz del Señor diciéndote lo que Él quiere. Amén. Ahora, en el pasaje que leímos, encontramos a los discípulos diciéndole a Jesús que comiera algo. Parece ser que la jornada fue extenuante. Jesús había recorrido varios kilómetros, se sentó cansado en un pozo donde tuvo conversación con una mujer samaritana, mientras los discípulos fueron a la ciudad a buscar comida. Cuando regresan, le dicen al maestro: Señor, ¿ya comiste? Y la respuesta de Jesús es la siguiente:
yo tengo otra comida que ustedes no saben. Ante esa respuesta, los discípulos se preguntan unos a otros: ¿será que alguien le dio de comer? Y Jesús les aclara la duda, diciéndoles: mi comida, ¿mi qué? Oiga, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Oiga, impresionantes palabras. A mí me sorprende en este pasaje cómo Jesús relaciona la voluntad de Dios con el alimento, como dando a entender que así como el alimento es imprescindible, es fundamental, es indispensable para el ser humano, de la misma manera la voluntad de Dios es imprescindible, es fundamental y es indispensable para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. Es decir, Jesús lleva al nivel y tal vez más allá la voluntad de Dios frente al alimento. Lo llevó más allá porque para Jesús era más importante hacer la voluntad del Padre que una cosa tan básica como comer. Mírame acá. ¿Qué es el alimento para el ser humano? ¿Qué representa el pan, la comida para ti? Representa algo totalmente importante. ¿Están conmigo, sí o no? Es decir, nosotros nos esforzamos por el alimento, porque si no comemos, nos morimos. Nuestro cuerpo, hablo de lo físico, necesita indispensablemente el alimento. Entonces, el alimento lo buscamos, el alimento lo necesitamos, el alimento lo disfrutamos. Porque dicho sea de paso, un paréntesis, de las cosas ricas en la vida, comer. ¿Cierto que sí? No digan mentiras, porque ustedes ahorita en Navidad se llenaron y se embutieron. Porque de las cosas ricas en la vida, comer de todo lo bueno, ¿cierto? Todo lo rico. Entonces, el alimento lo buscamos, el alimento lo necesitamos, el alimento lo disfrutamos. Y en ese mismo sentir, oiga, tenemos que llevar la voluntad de Dios. Debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y hay que aprender a disfrutar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Hacer la voluntad de Dios. Mis amados, hacer la voluntad de Dios. Jesús lo tenía claro. Para él era más importante la voluntad del Padre que la misma alimentación. Oiga, y él lo vivió en carne propia. Un día Satanás vino a tentarlo y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí Jesús estaba haciendo un contraste entre el pan material y entre el pan espiritual. Y Jesús con eso nos presenta, lo decíamos en otro mensaje, un equilibrio que el ser humano tiene que tener. Mira, el ser humano debe vivir en equilibrio entre lo material y entre lo espiritual. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Porque Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre. Habla del pan material. Lo que está diciendo el maestro, mira, es: el hombre vive de lo material, pero no solo de lo material, también vive de lo espiritual, es decir, de lo que sale de la boca de Dios. Tenemos que tener un equilibrio entre lo espiritual y lo material. El problema es que la mayoría de seres humanos, ¿quiénes? La mayoría de nosotros, nos cuesta mantener un equilibrio. Muchos de los que estamos aquí solemos ser de extremos y nos cuesta demasiado mantener un equilibrio en la vida.
Entonces uno encuentra en la iglesia gente que se inclina totalmente a lo espiritual. Se volvieron espirituales, ultra espirituales. Viven metidos en una iglesia, son irresponsables con el trabajo, con los compromisos terrenales. A la gente de afuera le queda mal, porque para él lo más importante es ayunar, es orar, es leer la Biblia, es buscar a Dios. Cristo ya viene, el anticristo se va a manifestar. Hay que, mejor dicho, vender todo, irnos para una cueva y orar de rodillas y clamar todo el tiempo. Y se van al extremo, solo lo espiritual, y olvidaron lo material y lo terrenal. Y Jesús no olvidó eso. Recuerden conmigo, no solo de pan vivirá el hombre. Lo que está diciendo es, el hombre vive de pan, de lo material, pero no solo de eso. Ahora, el otro extremo también lo encontramos en la iglesia. Gente que se ocupa del trabajo, de sus negocios, de sus compromisos terrenales, de sus responsabilidades en la tierra, y dejan para lo último las cosas de Dios, y eso sí les queda tiempo. Y ahí también se están inclinando al otro extremo. Como decía un filósofo, ten cuidado con el vacío de una vida ocupada. Ey, paren ahí. ¿Sabían ustedes que la vida ocupada, demasiado ocupada, lo único que está produciendo es un vacío en el alma? Ojo para los que se clavan en el trabajo y solo trabajo, descuidan los hijos, descuidan la esposa, descuidan la iglesia, descuidan a Dios, porque lo único que están produciendo con tanto trabajo es un vacío en el alma. Es un vacío en el alma. Y no falta el necio que dice, pero estoy produciendo plata. ¿Y qué pasa con que estés produciendo plata? El día que te mueras, esa plata va a quedar para gente que va a pelear por eso. Es así. Entonces, en la iglesia encontramos extremos: los que espiritualizan todo y los que se aferran a lo terrenal y nada más. Y mis amados, necesitamos, en palabras de Jesús, establecer ese equilibrio. Mire, este año sea muy responsable con su trabajo. Digan amén a eso. Este año sea muy responsable con sus compromisos. Digan amén. Este año, mis amados, cumpla sus metas, cumpla sus objetivos, cumpla de todo lo que se propuso hacer en esta tierra. Pero por favor, este año no descuide la iglesia, no descuide la oración, no descuide el estudio de la palabra, no descuide la comunión con Dios, no descuide la voluntad del Creador. ¿Cuántos lo reciben? Tenga un equilibrio. Tenga un equilibrio. Para este año hay un montón de metas. Hay gente aquí que ya escribió sus metas en una agenda, en un papel. Y dentro de esas metas, a veces encontramos una que otra por ahí relacionada con lo espiritual. En la mayoría de las personas pareciera que no hubiesen metas espirituales. Hay gente que escribe, bueno, 2023, comer menos, rebajar 20 kilos, ir al gimnasio. Son la mayoría de metas de las personas. ¿Sabía usted que en enero, dicen por ahí, los body para hacer ejercicio los llevan abundantemente? Es decir, enero es el mes en el que más se venden bodies, porque la gente entra al gimnasio como loca. Es más, aquí hay gente que trabaja en gimnasios y ellos mismos dan cuenta de que enero y febrero son los meses en los que más se inscriben personas al gimnasio, porque todo el mundo arranca con esas metas y esos propósitos firmes y radicales en su alma, en su mente, en su espíritu. En su cuerpo no. En su cuerpo solamente por 1 o 2 semanas y ya queda todo así. Pero qué bueno que con esa misma vehemencia que nosotros trazamos metas, también escribiéramos metas espirituales. Por ejemplo, a casi nadie se le ocurre escribir: este año voy a dejar este pecado. Escriba eso: este año voy a dejar este pecado. Estoy muy mentirosita, estoy muy vulgar, entonces este año voy a dejar tantas mentiras. Este año voy a soltar tantas vulgaridades. ¿Y por qué lo vas a hacer? Por hacer la voluntad de Dios.
por agradar al Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. Es así, mis amados. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Qué bueno que mañana que te digan, vas a comer, y tú respondas, ¿comer? Mi comida es una que ustedes no saben. ¿Qué será? Y tú respondas, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Amén o no? Es decir, que para ti lo más importante sea hacer la voluntad del Señor, hacer la voluntad de Dios. Mis amados, la voluntad de Dios la encontramos revelada en las Escrituras. Si tú quieres saber qué es lo que Dios te pide, qué es lo que Dios quiere de ti, lee las Escrituras. Ahí entenderás lo que Dios está esperando de tu vida. Ahí está la voluntad de Dios. Ahora, para los que no recuerdan qué es eso que Dios nos pide, para los que no lo saben, pues ahí les va. Les voy a contar algunos detalles de la voluntad del Señor. Mírame acá. En primer lugar, la voluntad de Dios es que tú sigas la santidad. Digan amén a eso. La voluntad de Dios es que tú perdones 70 veces 7. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios es que tú ames a tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios es que tú seas un alma generosa. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios es que tú crezcas espiritualmente. Amén. Escúchame. La voluntad de Dios, iglesia, es que tú y yo hagamos discípulos. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, si volvemos al pasaje central de esta predicación, después de que Jesús les dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, luego le dice a los discípulos, alcen vuestros ojos a los campos que ya están blancos para la siega y vayan a cegar lo que ustedes no sembraron. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Recuerden que Jesús les dijo estas palabras luego de hablar con la mujer samaritana. La mujer samaritana creyó en Jesús y acto seguido se fue para la ciudad a predicarle a los hombres de lo que el maestro había hecho con ella. Los hombres de esa ciudad vienen donde Jesús y también creen en él. Y justo en ese momento Jesús le dice a los discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y luego les dice, alcen los ojos a los campos, ya están blancos para la siega. Es decir, parte de la voluntad de Dios es que tú ganes al menos un alma para el reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y qué bueno que este año 2023 te concentres en hacer la voluntad de Dios y comiences también por ahí, por alcanzar una persona para Cristo. Mis amados, si todos los que estamos aquí esta noche alcanzamos al menos una persona para el Señor en este 2023, el próximo año no cabemos aquí. Y eso es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Que ganes almas para el reino de Dios es la voluntad del Padre. Esa también es la voluntad del Padre. Y aquí hay personas que tal vez por muchos años ignoraron esta verdad, ignoraron este llamado. Porque en la iglesia hay gente que ha entendido el evangelio de otra manera. En la iglesia hay gente que ha entendido el evangelio como un lugar donde ayudan a mi alma herida, donde me ministran sanidad interior, donde se preocupan por mis problemas. Hay gente que ha entendido el evangelio así. Es más, están aquí esta noche, los puedo ver. Los puedo ver. Esta noche aquí hay personas que han entendido la fe cristiana como un lugar donde me ministran sanidad, donde me restauran, donde me ayudan con mis problemas y no más. Y mira, yo te voy a decir una cosa. En la iglesia te pueden ministrar sanidad interior, claro que sí. El Espíritu de Dios nos puede guiar a eso. En la iglesia te pueden ayudar con tus problemas, cómo manejarlos, cómo enfrentarlos. Pero el evangelio no es eso, hermanos. El evangelio es más que eso. El evangelio es que tú consagres tu vida al servicio del Señor. Alguien diga amén.
El evangelio es que tú abraces la santidad para agradar a Dios, pero también salgas a ganar almas que necesitan de Jesucristo. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Tú estás aquí porque el Señor te perdonó. Tú estás aquí porque el Señor quiso salvarte. Pero ahora Dios te tiene aquí para usarte a ti como un instrumento con el cual puede alcanzar otras personas que están allá afuera sufriendo, otras personas que están allá afuera mal. En términos bíblicos, personas que están perdidas. ¿Cómo están? Están perdidas. Oye, y preguntó un pastor: ¿hay algo peor que estar perdido? Eso preguntó un pastor. ¿Hay algo peor que estar perdido? Y respondieron: claro, hay algo todavía peor que estar perdido. Escúchenlo bien. Peor que estar perdido es estar perdido y que nadie te esté buscando. Eso es peor que estar perdido. Estar perdido y que nadie te esté buscando. Terrible. Por esa razón, tú y yo tenemos que salir a buscar esas almas que están como ovejas sin pastor y traerlas al reino de Dios. ¿Cuántos lo reciben? Es así. Eso es parte de la voluntad del Señor. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. 2023, primero Dios. Digan conmigo: primero Dios. Inclínate por la voluntad de Dios. Determina seguir la voluntad de Dios. Este año concéntrate en una cosa: hacer la voluntad de Dios. Recuerdo que un hombre fue donde el vecino y le pidió el favor si le podía ayudar a correr un mueble que se atrancó justo en la puerta de su casa. El vecino le dijo: por supuesto, venga, yo le ayudo con ese mueble. El uno se paró en un extremo, el otro en el otro extremo del mueble, y comenzaron a empujar. Pero por alguna extraña razón el mueble no corría. Volvieron a intentarlo con todas sus fuerzas, pero el mueble seguía ahí atrancado en la puerta. Así que, muy cansado, el dueño de la casa dijo: hombre, no vamos a poder sacar este mueble. Y el vecino dijo: ¿cómo así? Es que lo estábamos ahora sacando. Yo lo estaba entrando. Y cuando leí esto pensé: mis amados, mírame acá. Dentro de nosotros hay dos fuerzas. Una llamada carne, que empuja en una dirección, y otra llamada espíritu, que va hacia otra. Y solo hasta que nos pongamos de acuerdo en nuestro corazón hacia qué dirección queremos empujar, solo ahí podremos realmente concentrarnos en hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, si alguno aquí esta noche, mis amados, deciden empujar en las dos direcciones, es decir, si hay personas aquí que este año quieren venir a la iglesia, quieren orar, quieren adorar a Dios, encomendar este año en las manos del Señor, pero salir afuera y seguir coqueteando con el mundo, seguir rumbeando, seguir abrazando cosas mundanas, mañana se va a dar cuenta que lo único que hizo fue perder el tiempo, porque así no funcionan las cosas. Ahora, si otro decide más bien irse por completo al mundo, empujar solo en esa dirección y abrazar los placeres mundanos, los deleites temporales del pecado, mañana también se dará cuenta que lo único que hizo fue perder el tiempo. Pero si todos aquí esta noche decidimos empujar hacia la voluntad de Dios, inclinarnos a hacer la voluntad del Padre, concentrarnos en hacer la voluntad del que nos creó, mis amados, mañana entenderemos que valió la pena. Mañana descubriremos que la vida era esa: hacer la voluntad de aquel que nos ha creado. ¿Cuántos lo dicen amén? Es así. Termino con esto. Y yo quiero que lo escuches muy bien. Dijo un creyente en un momento de gran inspiración las siguientes palabras:
fracaso en la voluntad de Dios. Y no hay éxito fuera de la voluntad de Dios. Te lo voy a repetir. No hay fracaso en la voluntad de Dios. Y no hay éxito fuera de la voluntad de Dios. Si tú crees que estás siendo exitoso porque estás consiguiendo plata, porque estás alcanzando fama, pero estás lejos de la voluntad de Dios, estás fracasando. Tu vida es un fracaso. Es un fracaso por completo. Pero si en cambio te dedicas a hacer la voluntad de Dios, y en el momento no ves nada, solo ves pruebas, solo ves crisis, solo ves problemas, no te preocupes, que eso no es fracaso, eso es entrenamiento, pero no es fracaso. Mientras estés haciendo la voluntad de Dios, escúchalo, no hay fracaso en la voluntad de Dios y no hay éxito fuera de la voluntad del Señor. Quiero invitarte para que este año determines, primero Dios, hacer la voluntad del Señor. Como lo dijo el maestro, mi comida es una: hacer la voluntad del que me envió. Concéntrate tú en lo mismo. Cierra tus ojos un momento, inclina tu rostro y vamos, oremos al Señor.